29 momentos imposibles en los penaltis que dejaron al mundo en shock. Paradas legendarias, engaños insólitos, burlas, errores y milagros desde los 12 pasos. Si creías que los penales eran simples tiros al arco, prepárate para cambiar de opinión. Hoy veremos 30 penaltis imposibles, con paradas que rompieron pronósticos, engaños que dejaron sin reacción a los arqueros y goles que desafiaron las leyes del fútbol. Así que quédate hasta el final y prepárate para revivir los penaltis más locos e inolvidables del fútbol mundial. A veces el rival te da la respuesta y tú decides no seguir el juego. En un Manchester City versus Manchester United, Erling Haaland se preparaba para ejecutar el penal. Onana, en un gesto provocador, se paró en un extremo del arco y le dejó libre todo un lado, como diciendo: «Vamos, tíralo aquí». Pero Haaland no se dejó llevar. En vez de aceptar el desafío, pateó al mismo lado donde estaba Onana. A veces, burlarse muy pronto puede salirte caro, y Haaland se encargó de demostrarlo. Durante un partido del Borussia Dortmund, Erling Haaland falló un penal ante el portero Bono, quien no solo lo atajó, sino que le gritó en la cara provocándolo. Pero el VAR llamó la atención. El arquero se había adelantado. Penal repetido. Haaland no falló esta vez, marcó con potencia y fue directo a reprocharle a Bono en la cara, devolviendo el gesto con la misma moneda. En fase de grupos del Mundial, el arquero polaco Szczęsny apostó a Messi que el árbitro no sancionaría penal tras una jugada dudosa. Pero el VAR intervino y lo marcó. El argentino cobró, pero el arquero atajó con una volada brutal. Aun habiendo perdido la apuesta, Szczęsny se quedó con la gloria del momento. Una atajada que valió mucho más que 100 euros. Fue un mensaje: las apuestas no se ganan contra Leo. Manchester City ganaba cómodo y Phil Foden recibió un penal. Haaland, que ya llevaba 2 goles, cedió el tiro a Gundogan para que hiciera su hat-trick. Un gesto noble. Pero el alemán reventó el balón contra el palo y Guardiola explotó desde el banco, señalando que no era él quien debía patearlo. Un momento de compañerismo que terminó en caos y una muestra de que los penales nunca se deben subestimar. El arte del mind game lo domina como nadie. Y esta vez la víctima fue francesa. Final del Mundial de Qatar. Tanda de penaltis. Aurélien Tchouaméni toma el balón. Pero el Dibu lo lanza lejos del punto penal antes de entregárselo. Era una provocación psicológica, clara, molesta, pero efectiva. El francés, visiblemente nervioso, pateó desviado. El estadio explotó y el Dibu celebró como si él mismo hubiera metido el gol. A veces, el espacio que te dan es justamente una trampa. Y Neymar lo descubrió demasiado tarde. En un partido con el PSG, el arquero rival se paró cerca de su palo izquierdo, dejando libre casi todo el otro lado del arco, intentando provocar al brasileño. Neymar, confiado, ejecutó el penal al lado libre, pero envió el balón fuera, malogrando una ocasión clara. El arquero no se movió, solo esperó, y ganó, sin tocar el balón. Cuando repites una fórmula, te pueden leer el truco. En 2019, Bernardo Silva marcó un penal perfecto al centro del arco. Una ejecución tranquila, efectiva. Pero en 2024, el Real Madrid ya lo tenía estudiado. No se mueve, va al medio. Silva volvió a tirar igual, pero esta vez Lunin se quedó firme y atrapó el balón con facilidad. ¿Quién necesita guantes cuando tienes nervios de acero? En una histórica tanda de penaltis, Ricardo, arquero de Portugal, se quitó los guantes antes de atajar. Su técnico se enfureció, pero él no dudó. Atajó el penal. Y luego, para completar el show, pateó el suyo y lo convirtió, dándole la clasificación a su selección. Fue una escena surrealista. El día en que un arquero ganó con las manos. Y sin ellas. A veces no necesitas atajar el penal. Solo necesitas hacer que el rival lo falle solo. En Premier League, el Aston Villa enfrentaba al Manchester United. Penal para los Red Devils. Dibu Martínez le grita a Cristiano que sea él quien lo cobre. Pero quien lo patea es Bruno Fernández. Y lo hace tan mal que el balón termina en la grada. Final de la Carabao Cup. Kepa Arrizabalaga entra en los últimos minutos del alargue solo para la tanda de penales. El Chelsea confiaba en su especialidad,
pero no atajó ni un solo penal. Y lo peor llegó al final. Kepa debía patear el penal decisivo. El español lanzó un misil, directo a las nubes. De héroe esperado a villano inesperado. La presión no perdona. En una definición desde los 12 pasos, Lautaro Martínez se acercó con confianza, pero al colocarse, el balón se movió levemente del punto penal. Pateó con fuerza, pero el disparo se fue muy por encima del travesaño. Muchos creyeron que fue nervios. Otros culparon al viento o al césped. Pero en el penal, no hay excusas que valgan. Solo goles. Cada delantero tiene su estilo, pero este lo llevó a otro nivel. Joseph Martínez, delantero venezolano, se posicionó frente al balón, dio un par de pasos, saltó como si se congelara en el aire y pateó al caer, engañando completamente al portero. No fue potencia, no fue colocación, fue puro timing y el balón terminó en la red. El penal más extraño y quizás el más efectivo del partido. Final del Mundial 2006. Zinedine Zidane frente a Gianluigi Buffon. Una definición que paralizó al planeta. El francés se perfila y cobra a Lopanenka, pero tan suave que el balón pega en el travesaño, rebota hacia abajo y entra apenas cruzando la línea. Buffon se queda de pie, mirando al cielo. Semifinal de Champions League. Karim Benzema se perfila para cobrar frente al Manchester City. Todos esperaban potencia. Él decide otra cosa. Panenka, al centro, flotando suave, como si el tiempo se detuviera. El portero se lanza a un lado, el balón entra tranquilo. Y el Bernabéu estalla. Champions League. Mbappé es derribado en el área. El árbitro pita penal, y todos esperaban que él lo cobrara. Pero Kylian apunta a Messi, le cede la oportunidad, y Leo, con la calma de los elegidos, cobra al estilo Panenka, picando la pelota mientras el portero se lanza. No fue solo un gol, fue una muestra de confianza, respeto y clase. Neymar pregunta al portero y prepara una trampa. ¿Dónde quieres que la tire?, preguntó Neymar. El portero no respondió, pero eso fue parte del juego. Neymar cobró su primer penal directo al lugar que el arquero le señalaba y falló. Pero en el segundo se acercó y volvió a preguntar. Esta vez le pasó el balón a Icardi, que estaba detrás, para ejecutar la jugada sorpresa. Neymar se vengó, no con potencia, sino con inteligencia. Zlatan, en uno de sus primeros partidos con Suecia, recibe un pase largo. La jugada parece perdida. Pero entonces, en el aire, de espaldas al arco, patea una chilena acrobática desde más de 30 metros. Y convierte un gol que ni siquiera parece real. No fue penalti tradicional. Fue un penalti inventado. Si te gustó esta recopilación, suscríbete. Y déjanos en los comentarios cuál fue tu penal favorito. ¿O cuál crees que faltó? Porque en el fútbol, los momentos imposibles son los que lo hacen inolvidable. Sabía que había hecho historia, o había estado a milímetros de fracasar,